Inicia la licitación de 2 cadenas de radiodifusión en México, un paquete de 246 señales del espectro radioeléctrico. Clara Luz Álvarez, en la República de los Medios, analiza este proceso. ¿Cómo estás, Clara Luz? Bien, bueno, pues noches, interesantísimo. En los últimos meses se ha estado especulando quiénes son los que iban a licitar, a pujar por estas señales que se abren con las nuevas posibilidades técnicas que hay en el espectro radioeléctrico. Y resulta que no hay, hasta el momento, me parece, grupos extranjeros como se tenía previsto. Digamos que ni siquiera hay tanto interés en el mercado nacional. Recordemos que esta licitación de hasta 2 nuevas cadenas es con cobertura nacional, por lo cual aquellos grupos interesados tendrían que tener grandes recursos económicos. De los 8 que habían manifestado inicialmente interés, quedaron 3 grupos, uno que es de Estudios Tepeyac, de Mario Vázquez Raña, de Olegario Vázquez Raña, también su grupo de Cadena 3 y de los periódicos Excelsior está participando, y finalmente también está de Grupo Radiocentro Francisco Aguirre. Esos son los 3 que finalmente dijeron, aquí estamos. Aquí la gran pregunta es, ¿por qué tan poco interés? Y hay varias razones. Una de ellas es que es una cadena nacional y entonces requiere más inversión. La propia Constitución establecieron que tendrían que ser con cobertura nacional, lo que privó la posibilidad de que hubieran posibilidades de empresarios regionales. El segundo punto es qué tan avanzado está la transición a la televisión digital, porque estas nuevas cadenas serán de televisión digital. El tercer elemento es la gran pregunta que está a nivel mundial: ¿qué tantos años de vida le queda a la televisión abierta? Tal y como la conocemos en este momento. Como la conocemos en este momento. Porque la licitación está en función de cómo funciona ahora la televisión. Exactamente. Y ahí destaquemos lo que dijo uno de los primeros interesados, que fue Grupo Lauman. Ellos dicen, no participamos porque no hay condiciones que hagan atractivo el negocio. Y ellos dicen, vamos a incursionar en otras plataformas, en el mercado en América Latina, etcétera. Entonces vemos que a final de cuentas no fue tan atractivo. Otro de los elementos que se destaca es que la publicidad en televisión ha ido decreciendo. Claro. ¿Cuál de estas razones es la suficiente? Me parece que es un conjunto de factores que hacen que esto no sea atractivo. Y de los que quedan, veremos finalmente si quedan sus propuestas, pasan toda la validación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y el que va a ganar, diciéndolo con todas las letras, es aquel que tenga más recursos económicos, porque la propuesta es que vaya a haber un porcentaje de 60% la propuesta económica, 40% cobertura, pero para lograr una cobertura en un territorio con la geografía como la tiene México, finalmente termina siendo un tema económico también. Así es. Yo recuerdo alguna vez, Clara Luz, cuando diste un diplomado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM a propósito de telecomunicaciones, en donde tú mencionabas el caso de Nigeria, en donde la telefonía celular había cubierto gran parte del país porque eso estaba determinado en el contrato. Es decir, sí te damos permiso de que participes en el mercado de telefonía celular, pero eso también te compromete a cablear el país. En ese sentido, viéndolo desde la perspectiva de la televisión necesita pues ciertas bases para poder operar con señal nacional. ¿Existe algún condicionante de este tipo que obligue o que les dé como responsabilidades a los que estén participando? A los que deban de participar, ellos mismos van a elegir su zona de cobertura. Sin embargo, no pueden dejar de cubrir más de cierto porcentaje de cada entidad federativa. Lo que buscó el regulador, me parece que atinadamente, es que no se fueran a concentrar en los mercados que son rentables y permitir que toda la República estuviera homogéneamente distribuida. Como han hecho los teléfonos celulares en México. Efectivamente, los celulares se enfocaron, y todas las telefónicas, en los mercados más rentables, y finalmente lo que necesitamos en este país es que el servicio público de radiodifusión esté de manera generalizada. ¿Cuánto tiempo va a tardar el despliegue de esta red? De acuerdo a las bases de licitación, se estima
que en los próximos 3 años ya podrá tener una cobertura generalizada en nuestro país y esperemos que así sea. Y eso sí hay ganador, porque recordemos que ahorita hay 3 participantes, pero tienen que cumplir todos los requisitos antes de saber si habrá un ganador. Claro, Luis, y en ese sentido, ¿qué es lo que podría ocurrir en caso de que ninguno cumpla los requisitos? Que se flexibilizaran estas cuestiones que se están planteando, estas obligaciones, esta obligatoriedad de ciertas medidas o características que tengan que tener los grupos. ¿Podría esto modificarse quizá para abrir la puerta a otros grupos que no sean estos que has mencionado? Aquí si esta licitación fracasara, que es una posibilidad, no sabemos si va a pasar o no, sería que reformaran la Constitución para que se permitiera que se haga una licitación permitiendo coberturas locales y regionales. La televisión abierta y la radio generalmente están más vinculadas con la localidad. Pero en el momento en que en la Constitución el Congreso de la Unión estableció que tenía que ser con cobertura nacional, el regulador quedó impedido para hacer algo más flexible. Entonces me parece que las bases están bien desarrolladas, pero hay una deficiencia de origen, que tuviera que ser una cobertura nacional. La competencia, la verdad es que está muy limitada con esas condiciones, porque los grupos que has mencionado y otros que anteriormente se habían mostrado interesados son los grupos de siempre que conocemos, que concentran gran propiedad de los medios. Una cosa que me llamaba la atención, claro, y que decía, justo un poco referencia a lo que decías en un inicio, en un artículo del Economista, citando a The Competitive Intelligence Unit, que las cifras muestran que el reparto de la publicidad y la generación de utilidades por publicidad y por producción de contenidos ha disminuido notablemente en los últimos años hasta ser de solamente un dígito. Entonces, también el negocio no está siendo tan atractivo, quizá los anunciantes están yéndose a otros medios. Efectivamente, y vemos cómo incluso los políticos están anunciando en YouTube, en Google, en muchos sitios que antes no era lo común. ¿Por qué? Porque la tendencia es migrar a otras plataformas tecnológicas. En mi opinión, no creo que la televisión abierta desaparezca en los próximos 20, quizá 30 años, pero veremos una audiencia quizá más limitada o compartida con otras plataformas tecnológicas como puede ser el Internet. Incluso Canal 22 lo podemos ver en Internet. Los que no hay cobertura en su ciudad acceden a Internet. Entonces vemos que también la competencia ya no es solo entre televisoras abiertas, sino que la competencia es por una audiencia que cada vez más va a tener acceso a otras plataformas. O sea, lo que estás diciendo, Clara Luz, es que las condiciones de la competencia pareciera que están considerando la idea única de la televisión abierta como única forma de telecomunicación, cuando estamos ahora, bueno, no ahora, ya desde hace mucho tiempo en un mercado fragmentado. Efectivamente, o sea, no se está considerando que ya evolucionó la tecnología, las preferencias de las audiencias están migrando, la disponibilidad de acceso a Internet y banda ancha hace que cambien las costumbres, como lo ha sido en Reino Unido, por ejemplo, donde también ha habido un cambio y ahí hay una penetración. Pero incluso en Reino Unido, donde hay una elevada penetración de Internet y de banda ancha, la televisión abierta sigue siendo el medio principal para el acceso a información. Entonces, pública. Estamos hablando que Reino Unido sí tiene una penetración de Internet y aún así la televisión abierta sigue teniendo una finalidad vinculada con el derecho a la información de la población. En ese sentido, son la televisión por cable la que ha ido perdiendo la batalla, ¿no? Digamos que en información puede ser que sí, y me parece que nuevamente la pelea no debe ser televisión abierta, televisión de paga, sino una oferta plural para que el usuario pueda decidir, porque los mismos contenidos de televisión abierta los tenemos en de paga, en Internet. Entonces yo creo que la tirada no debe de ser la televisión ya va a morir, firmemos su acta de difunción, veámoslo como que va a ser un camino alterno. La radio, por más que se ha dicho con todas las mejoras tecnológicas, la radio, incluso la radio AM, sigue teniendo su audiencia que no va a dejar de existir. Y en información es superior a la televisión. En información es superior a la televisión y la penetración, por ejemplo, de radio AM llega donde la televisión no llega
donde Radio FM no llega. Y para ahondar un poquitito nada más, tenemos poco tiempo, pero el hecho de que los grupos extranjeros, las cadenas, los empresarios extranjeros no se hayan interesado hasta el momento, tiene que ver con las reglas del juego, tiene que ver con este fenómeno de transición hacia otras plataformas tecnológicas. ¿A qué se podrá deber? Tendremos que ver, porque todavía hay posibilidad de que presenten una propuesta conjunta ya cuando se abra y vea si viene un inversionista extranjero. Pero también no podemos dejar de lado que la situación que vive México, de un endeble Estado de Derecho, una situación de crisis de derechos humanos, sin duda. De acuerdo. Finalmente, ¿quién va a querer venir a invertir a un país donde el gobierno y el Estado no pueden garantizar los derechos mínimos de la ciudadanía? Entonces, eso se quiere dejar de lado en las discusiones de las licitaciones de televisión, pero no lo podemos omitir. Qué bueno que lo mencionas, porque yo creo que es un factor muy importante que habrá que tener en cuenta, no solamente en el plano de las telecomunicaciones, sino de inversiones en general a nuestro país. Muchas gracias, Clara Luz, por estar acá. Nos vemos seguramente la próxima semana con algún otro tema aquí en la República de los Medios.